Muy buenas noches. El Instituto Ribabuero tiene el honor de presentar esta noche la conferencia de Carlos Aguirre, reconocido historiador, doctor en Historia de la Universidad de Minnesota, profesor de Historia y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oregón. La cárcel y la ciudad letrada hace una historia cultural de la prisión en el Perú del siglo XX. El doctor Carlos Aguirre ha llevado a cabo a lo largo de varios años de trayectoria académica diversos trabajos, siempre sin duda provocadores, notables, muy bien logrados en distintas áreas, ¿no? ¿Quién no recuerda sus trabajos acerca de la esclavitud o acerca de la penitenciaría? Esta vez está llevando a cabo una investigación acerca de dos elementos que a simple vista parecen excluyentes, ¿no? La prisión y la cultura, pero no es así. Dejo en el uso de la palabra a Carlos Aguirre. Buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Quiero agradecer al Instituto Ribabuero y a su director José de la Puente y al subdirector Carlos Ramos por la invitación para presentar esta charla, que es parte de un proyecto en curso sobre distintos aspectos de la historia del libro, la cultura impresa y los intelectuales en el Perú del siglo XX. Y de alguna manera aquí he juntado dos áreas de investigación que me han preocupado a lo largo de estos años, como mencionaba Carlos Ramos. Uno de ellos es la historia de la prisión y el otro es la historia de los intelectuales y en particular de la cultura impresa y del libro. Olvidé preguntar de cuánto tiempo dispongo para... Voy a tratar de no abusar, pero en fin, en algún momento tendré que seguramente saltarme algunas páginas. Esta es la versión reducida, pero igual creo que quedó un poquito larga. En noviembre de 1920, un joven y todavía poco conocido poeta llamado César Vallejo, quien con el tiempo llegaría, como todos sabemos, a ser considerado uno de los más grandes poetas del siglo XX en cualquier idioma, fue encarcelado en Trujillo, acusado de instigar desórdenes callejeros en su pueblo natal, Santiago de Chuco, a donde había llegado desde Lima para participar en las celebraciones de Santiago Apóstol, el patrón del pueblo. La acusación era a todas luces falsa, pero a pesar de las evidencias, Vallejo, entonces de 28 años, pasó 4 meses en la cárcel. Más tarde, en un conocido poema, escribiría en tono autobiográfico: el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. Fue puesto en libertad en febrero de 1921, absuelto de todas las acusaciones. Sin embargo, sus enemigos continuaron litigando contra él. Luego, en noviembre de 1923, emprendió viaje a Europa, en parte para escapar del hostigamiento judicial, y cuando murió en París en 1938, el juicio contra él seguía todavía abierto. Mientras estuvo en la cárcel, la lectura y la escritura ofrecieron consuelo y alivio al poeta. El 12 de febrero de 1921 le escribió a su amigo Oscar Imaña desde la prisión. Cita: en mi celda leo de cuando en cuando. Muy de breve en breve cavilo y me muerdo los codos de rabia. No precisamente por aquello del honor, sino por la privación material, completamente material, de mi libertad animal. Es cosa fea esta, Oscar. También escribo de vez en vez, y si viene a mi alma algún aliento dulce, es la luz del recuerdo. Oh, el recuerdo en una prisión. Cómo él llega y cae en el corazón y aceita con melancolía esta máquina ya tan descompuesta. Durante esos meses en la cárcel de Trujillo, Vallejo escribió varios poemas y corrigió otros que ya había escrito. Algunos de ellos se refieren directamente a la experiencia de la cárcel. Solo para citar un ejemplo,
un famoso verso de Vallejo, o las 4 paredes de la celda, a las 4 paredes albicantes que sin remedio dan al mismo número. Poco después de salir de prisión y ya de vuelta en Lima, donde vivía desde 1916, el poeta decide publicar un libro que incluía aquellos que había escrito en prisión. Este libro, Trilce, considerado como una de las obras cumbres de la poesía del siglo XX, fue publicado, fue impreso en los talleres de la penitenciaría de Lima. Por entonces no había en Lima, digamos, editoriales independientes, pero sí había otras imprentas un poco más prestigiosas, digamos. Sin embargo, Vallejo escoge el taller del Panóptico, que era el nombre con que se conocía a la penitenciaría de Lima. La primera edición de Trilce, por ejemplo, y vamos a ver la carátula, la primera edición de Trilce, y hoy si alguien logra encontrar un ejemplar de estos, pues va a costar varios miles de dólares, fue impresa por presos en el Panóptico de Lima. Siempre me he preguntado por qué precisamente escogió Vallejo esa imprenta. Hay consideraciones posiblemente económicas, resultaba quizás más barato que otras. También hay que tener en cuenta que otros escritores, amigos de Vallejo, habían impreso también sus libros allí, voy a mencionar algunos más adelante, y por lo tanto había la recomendación de que ahí podían hacer un buen trabajo. Pero, digamos, yo me atrevo a sugerir, no tengo manera de comprobarlo, que Vallejo escogió deliberadamente el taller de la imprenta de la penitenciaría también como una manera de tomarse una especie de revancha simbólica por la injusta prisión sufrida en Trujillo. Que Trilce se imprimiera en la cárcel con el trabajo de los reclusos representaba de alguna manera la inversión de la situación que Vallejo había enfrentado solo unos meses atrás. De los talleres de la prisión emanaría un libro que habría de convertir al antiguo preso humillado en una cárcel de Trujillo en un poeta admirado y celebrado, entre otras cosas, por la libertad con que asumió la tarea de creación literaria, rompiendo esquemas e incluso, como todos sabemos, inventando un nuevo lenguaje. El caso de Vallejo, sus lecturas, la escritura de poemas en prisión y la producción de su libro Trilce en el Panóptico de Lima, todo esto apunta a un aspecto poco estudiado de la experiencia de la prisión en el Perú. El hecho de que las instituciones de confinamiento fueron no solamente lugares de represión, sufrimiento e injusticia, sino también con mucha frecuencia espacios en los que bajo condiciones ciertamente difíciles, pero por eso mismo muy dignas de resaltarse, se practicaba la creación artística y la reflexión intelectual. Las múltiples formas de escritura, lectura, impresión y circulación de libros, panfletos, cartas y otras formas de comunicación constituyen también una parte importante de la historia de las prisiones. El espacio carcelario contribuye a desmontar la lógica de la ciudad letrada, entendida como una especie de fortaleza inexpugnable al servicio de un modelo político y cultural jerárquico, patriarcal y europeizante. Por un lado, muestra que la cultura, incluso aquella entendida como alta cultura, no existía solo en los espacios oficiales, elitistas y académicos. Por otro lado, las prácticas de lectura, escritura y producción de libros en las prisiones permiten incorporar algunos temas, experiencias y subjetividades que contribuyen a su manera a socavar las bases excluyentes de la ciudad letrada. Lo que queremos entonces es incorporar una dimensión sin la cual, creo, no llegamos a captar la experiencia de la cárcel y lo que ésta significa, sobre todo para los propios detenidos. Y en lo que me queda de tiempo voy a discutir rápidamente tres aspectos. El primero es la producción de libros en el Panóptico. El segundo es una cierta variedad de formas de lectura al interior de diversas prisiones. Y el tercer punto va a tocar las diversas formas de escritura que se dieron dentro de las cárceles, especialmente, pero no solamente, por parte de presos políticos. La primera parte tiene que ver con el taller de imprenta de la penitenciaría de Lima. En el ensayo largo
hay digamos, un resumen de lo que significó el modelo penitenciario. Puedo más adelante, si hay preguntas, expandirme sobre esto, pero cuando se inventa el modelo penitenciario a fines del 18, comienzo del 19, se considera el trabajo como un elemento central en la rehabilitación de los delincuentes, y se crean talleres dentro de estos, digamos, recintos enormes que se llamaban penitenciarías. Y en muchas de ellas, no todas, pero en muchas de ellas, uno de esos talleres era el taller de imprenta. En Hispanoamérica, sobre todo en México, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima, se crearon talleres de imprenta relativamente grandes que funcionaron además por varias décadas. El propósito principal de estos talleres, aparte de darle trabajo a los presos y de, digamos, reeducarlos y habituarlos al trabajo disciplinado, era cubrir las necesidades de los respectivos gobiernos. Allí se imprimían papel membretado, boletines oficiales, revistas, memorias de diferentes tipos de autoridades, en fin. Es decir, el Estado era generalmente el principal cliente de estos talleres. Pero también se producían intermitentemente obras de literatura, de ciencia, antropología, de criminología, de historia, de filosofía y otras disciplinas, ¿no? Una búsqueda que hice hace algunos meses en un catálogo de todas las bibliotecas de Estados Unidos arrojó una lista de 1.457 libros y 87 revistas impresas en talleres de las penitenciarías de Hispanoamérica. De lejos la más grande y activa fue la de Buenos Aires. Por ejemplo, en 1906 se imprimieron allí 75 libros, digamos un promedio de más de 6 al mes, muchos de ellos con ilustraciones a color. Además, el taller de la penitenciaría de Buenos Aires tenía un área de encuadernación donde encuadernaban libros de lujo. Hoy son raras piezas bibliográficas muy buscadas por los coleccionistas. Tengo algunas imágenes para que tengan una idea. Estas son fotos del taller de imprenta de la penitenciaría de Buenos Aires. 2, 3, 4 y hay una más. 5. A menor escala, el taller de imprenta del Panóptico de Lima empezó a funcionar digamos, alrededor de la década de 1880, y hacia comienzos del siglo XX ya se había convertido en uno de los más activos en la ciudad. Muchos de los libros allí impresos se referían a cuestiones penales, criminológicas e incluso raciales. Tesis de San Marcos, estudios antropológicos y criminológicos, memorias anuales del director del Panóptico, del director del Frontón, del director de la Dirección General de Prisiones, reportes sobre las condiciones de las cárceles, estudios antropológicos sobre tatuajes, por ejemplo, de los presos, tratados de reforma penal e incluso el boletín de la Dirección General de Prisiones, llamado Boletín de Criminología. Tengo algunas imágenes de algunas de las... Esta es la memoria del director de la penitenciaría, impresa en los talleres gráficos de la penitenciaría. Y luego voy a mencionar por qué me parece relevante esta práctica de imprimir en esos talleres textos que se referían a los mismos presos. La siguiente es un tratado sobre la reforma penal, y no sé si podrán leer todos, pero dice ahí Ediciones Penitenciaría Central, 1945. La siguiente, este es uno de los números del Boletín de Criminología, digamos uno de los más avanzados para su momento, para su época. Reproducían y traducían artículos de criminólogos, penólogos, y también incluían legislación y propuestas para el tratamiento de los presos en el Perú. Y uno más, por ejemplo, es un folleto curioso que es el reglamento del Segundo Congreso Indigenista Interamericano que se desarrolló en Cusco en 1948, impreso también en los talleres gráficos de la penitenciaría de Lima. La creación de un taller de imprenta en la penitenciaría generó una dinámica multifacética. Por un lado, se trataba de una industria que formaba parte del régimen de explotación de mano de obra carcelaria, pero también al mismo tiempo de las redes de producción cultural e intelectual de cada país.
Así conectó dos mundos en principio completamente ajenos entre sí, el de los intelectuales, escritores y científicos, y el otro de las clases pobres y criminales. Pero al mismo tiempo permitió a los presos que trabajaban en los talleres adquirir conocimientos e información que bajo ciertas circunstancias podrían servir para formular estrategias de confrontación y negociación con las autoridades de las prisiones. Este es un tema que yo he desarrollado en otro trabajo y donde postulo que algunos de estos presos, que obviamente sabían leer y escribir, que trabajaban en los talleres y tenían, digamos, contacto directo con estos textos que se imprimían allí, pudieron llegar a formular una especie de reforma penitenciaria de los propios presos, porque adquirían los conocimientos que venían reflejados en estos textos de criminólogos y penólogos. Siempre me ha, en fin, es muy difícil encontrar evidencia de esto, pero siempre me ha llamado la atención imaginar qué pensaban los presos que leían estos reportes, estos boletines donde hablaban de ellos mismos, y luego seguramente lo comentaban entre ellos, ya sea para estar de acuerdo en las reformas o para probablemente reírse de las mentiras oficiales, ¿no? Usted lee en cualquier memoria del director del Panóptico y dice la disciplina es excelente, todo va normal, los presos reciben alimentación de primera categoría, etcétera, etcétera. Y obviamente los presos que armaban estas publicaciones podían fácilmente darse cuenta de la tremenda contradicción. Ahora, aparte de la demanda, de los pedidos de impresión de publicaciones estatales que ya he mencionado, también hubo un número relativamente pequeño pero importante de obras literarias salidas de los talleres del Panóptico. Además de Trilce, voy a mencionar, por ejemplo, La canción de las figuras de José María Eguren de 1916, 3 libros de Abraham Valdelomar, La Mariscala, Belmonte el Trágico y El Caballero Carmelo, y otro libro de Vallejo, Escalas, publicado en 1923. Tengo algunas imágenes. Este es La Mariscala y Belmonte el Trágico de Abraham Valdelomar, impresos ambos en los talleres gráficos. Y la siguiente es la carátula de la primera edición del Caballero Carmelo. Si alguna vez tienen oportunidad, es una edición muy bonita, y Belmonte el Trágico también. Son ediciones muy cuidadas, hechas con mucho gusto en realidad en el taller de la Penitenciaría de Lima. Un dato relevante que quizás explique este acercamiento de algunos escritores es que el padre de Abraham Valdelomar, Anfiloquio, fue director de la Penitenciaría de Lima por un periodo breve durante el gobierno de Billinghurst, a comienzos de la década de 1910. En la última página en la última página de este libro del Caballero Carmelo se lee lo siguiente: acabóse de imprimir este libro el día 31 de marzo de 1918 en los talleres de la Penitenciaría de Lima, debido al celo inteligente de su director, el señor don Ramón Irigoyen, quien estimuló al autor con su entusiasmo comprensivo y desinteresado. Toda una, digamos, pasada de franela al director, ¿no? que nos remite a una relación personal y seguramente clientelística entre el escritor y el director de la prisión. El autor del prólogo del Caballero Carmelo, Alberto Ulloa, nos dejó un testimonio interesante sobre la producción del libro. Voy a citar a Alberto Ulloa. La víspera de una partida, Abraham Valdelomar me ha detenido en la calle. Hemos subido a un carruaje y me ha conducido al Panóptico de Lima. Para quienes no lo recuerdan o no lo saben, el Panóptico quedaba donde está ahora el Hotel Sheraton y el Centro Cívico. Delante de nosotros se ha abierto la reja negra y tras de nuestro paso se ha cerrado con un tranquilo opresor. Hemos cruzado oscuras galerías, hemos descendido escaleras de encrucijada, nuevas rejas se han abierto y cerrado por manos duras de carceleros y hemos alcanzado, al fin, un rayo de sol en el taller donde se imprimía este libro, es decir, el Caballero Carmelo. Los pobres penitenciados trayendo sobre las espaldas el número que al propio tiempo precisa y anonimiza su personalidad,
Hacían trabajar las máquinas impresoras, llenaban de tipos los componedores, armaban las páginas, corregían las pruebas, llevaban a cabo, en una palabra, toda la gestación humilde de algunos libros que iban a proyectar luz sobre una sociedad que ha acumulado en los presidios toda la negrura del oprobio y de la desolación. Es bien interesante el lenguaje que usa Alberto Ulloa, esta especie de contraste entre lo que él describe como la negrura de la opresión, esta especie de mundo sórdido, y lo que él mismo se refiere como la luz que va a emanar de ese mundo sórdido a través de los libros que se imprimen allí. Pese al evidente tono de superioridad y distancia respecto a esos mismos presos, vale la pena resaltar el hecho, que no era muy común en esos tiempos, de que Ulloa Sotomayor percibió claramente el aporte que hacían los presos a la cultura y a lo que él llamaba la gestación de obras importantes para la cultura peruana. Vallejo mismo tiene una descripción parecida de los presos que trabajaban en la imprenta del Panóptico, aunque en este caso no logra captar el sentido de su contribución, quedándose en la mera lamentación paternalista sobre su condición. Esto es lo que dice Vallejo. Vuelvo los ojos y distingo a lo lejos la cara regordeta de un preso que sonríe bonachonamente entre los aceros negros en movimiento. Es mi peón, el que está compaginando mi obra. Sonríe este desgraciado a toda hora. Diríase que ha perdido el sentimiento verdadero de su infortunio o que se ha vuelto idiota. Resulta por lo menos irónico comprobar que en la percepción del autor de uno de los libros más importantes de poesía jamás escritos, la persona que lo elaboraba, digamos, materialmente, resultaba ser nada menos que un idiota, alguien que había perdido su conciencia. Y resulta igualmente revelador que Vallejo se refiere a él como mi peón. Vallejo parece compartir los prejuicios que muchos otros miembros de la ciudad letrada, incluyendo a intelectuales progresistas, tenían sobre los presos comunes y los delincuentes, que es otro tema que he tratado en algún trabajo. Y eso explica la distancia cultural y social que asume Vallejo respecto a quienes con su trabajo hacían posible, materialmente hablando, la producción de sus libros en la imprenta del Panóptico. Una vez más, parafraseando el conocido poema de Bertolt Brecht, hace falta preguntarse quiénes manufacturaron los libros que luego darían fama y gloria a poetas y autores como Vallejo, Eguren y Valdelomar. La segunda sección se refiere a las prácticas de lectura, y aquí nuevamente hago una especie de resumen de la trayectoria del modelo penitenciario y la idea de que la lectura podía ser o debía ser uno de los mecanismos más importantes para regenerar a los presos. En muchas de las penitenciarías del siglo XIX se incluía una biblioteca para los detenidos y se consideraba que la lectura, digamos, ofrecía la posibilidad de que se alejaran del mundo del vicio y se acercaran a la virtud a través del consumo de lecturas de carácter religioso, patriótico, educativo, histórico, etc. En el Perú, y para ganar tiempo voy a saltarme varias citas aquí, desde el mismo origen del proyecto penitenciario de Mariano Felipe Paz Oldán, se consideró la lectura como un elemento importante en la regeneración de los presos, y a lo largo de los años y las décadas se utilizó como un mecanismo de premio y castigo. Una idea muy curiosa. Se restringía el uso de la biblioteca para los presos de buena conducta y buena higiene, y en algún momento dicen incluso sobre todo las manos, dicen, ¿no? Y a los que observaban mala conducta se les prohibía el acceso a la biblioteca, lo cual contradice radicalmente la idea original de que la lectura servía para regenerar a los delincuentes. Entonces, si a los que, digamos, observaban mala conducta se les iba a impedir el acceso a la lectura, entonces, que eran, según esta lógica, los que más la necesitaban,
obviamente ellos mismos estaban socavando la propia lógica de la lectura entendida como un mecanismo de regeneración. Si a eso le añadimos los bajos índices de alfabetismo y el hecho de que los presos en muchos casos preferían, o en otros casos eran obligados a utilizar su tiempo trabajando y no leyendo o educándose, entonces no debe sorprendernos que la lectura por parte de los presos comunes no era una práctica demasiado, digamos, recurrente. El otro asunto relacionado con esto es la selección de los títulos de los libros que iban a ser puestos a disposición de los presos que accedían a la biblioteca de la cárcel, ¿no? Y obviamente el énfasis estaba en títulos de carácter patriótico, que trajera un mensaje moral que le pudiera orientar a los presos en este proceso de regeneración. Sin embargo, a veces hay sorpresas. En 1927 encontré en el archivo una lista de libros disponibles en la penitenciaría de Lima, en la biblioteca de la penitenciaría de Lima, y aparte de algunos perfectamente esperables como Don Quijote o el Diccionario de la Real Academia Española, aparece también un libro como La raza cósmica de José Vasconcelos, un libro de Máximo Gorki titulado precisamente La cárcel, otro de Silvio Pellico, Mis prisiones, que es una memoria sobre la cárcel, obras de Darwin, de Romain Rolland, de Víctor Hugo, de Kipling, de Herodoto, de Tolstoy, incluso un manual de investigación histórica de Charles Seynovos, un historiador positivista clásico. Y entre los pocos libros peruanos aparece en nuestra comunidad indígena de Hildebrando Castro Pozo, que era, digamos, de cierta manera un libro cuestionador del statu quo en esos momentos. Ahora, ¿significa esto que los presos de la penitenciaría de Lima estaban leyendo a Tolstoy, a Víctor Hugo y a Kipling? No tenemos evidencia directa de que esto así haya ocurrido, pero no me atrevo a descartarlo. Según las autoridades, no. El director de la penitenciaría dice: los presos no leen, y es porque faltan obras adecuadas a su rudimentaria mentalidad, y exigía la adquisición de libros apropiados para ellos, especialmente aquellos de índole instructiva y recreativa. De todas maneras, hacia 1928 se reportaba que la biblioteca recibía en promedio 30 visitas al día, que no está mal, digamos, para una población que oscilaba alrededor de los 400 detenidos, más o menos en esa época. Hubo también ocasiones, encontré referencias, presos que organizaban clubes de distinto tipo, deportivos, etc. Y uno de ellos pedía autorización para organizar su propia biblioteca. Y las autoridades les rechazaron el pedido diciendo que esos presos tenían inclinaciones políticas y que lo que en realidad estaban buscando era armar, digamos, un club político que podía causar problemas. Entonces vemos que la cuestión de la lectura al interior de la cárcel genera también estas formas de tensión y de, digamos, enfrentamiento de formas distintas de ver el mundo de la cárcel desde adentro. Pero la biblioteca de la prisión no era la única fuente de materiales. Circulaban revistas y periódicos, muchos de ellos llevados por las propias familias de los detenidos. Luego algunos presos, sobre todo presos políticos, a los que me voy a referir en un momento, llegaban a acumular su propia biblioteca personal dentro de su celda y que a veces la socializaban, es decir, compartían los libros con otros detenidos. Muchos de estos libros eran introducidos clandestinamente, otros eran introducidos, digamos, formalmente, dependiendo del contexto. Esto varía a lo largo del siglo XX, por supuesto, dependiendo de qué régimen estamos hablando. A veces los familiares sobornaban a los guardias para poder introducir materiales de lectura, etc. Para la mayoría de presos políticos, la lectura siempre ha sido un elemento esencial en su vida cotidiana, una manera de mantenerse activos intelectualmente, utilizar provechosamente el tiempo libre, permanecer informados sobre distintos aspectos de la vida fuera de la prisión e incluso consolidar sus convicciones ideológicas y doctrinarias.
Por ejemplo, en una carta, hay una serie de cartas escritas por Aya de la Torre a los presos apristas en la década del 30. En una de ellas, Aya les dice: ninguno de ustedes podría declararse lo suficientemente culto y sabio como para no dedicarse seriamente a una labor de intenso trabajo intelectual y de metódica culturización. Lean, estudien, conversen sobre temas interesantes. Y luego insiste: tengan al libro útil como el mejor compañero. Es muy frecuente en las memorias de presos políticos de distintas tendencias, apristas, comunistas y otros, referencias a la importancia de la lectura en la cárcel y a lo doloroso que era ver transcurrir los días cuando les era prohibido acceder a materiales de lectura. Voy a citar un par de casos. En febrero de 1931, Marcos Chamudes, que era un militante comunista chileno detenido en el Frontón, le escribe una carta a Celia Bustamante, que formaba parte de una red de Socorro Rojo que daba asistencia a los presos políticos. Le escribe este preso: una cosa por la que aquí nos desesperamos es la lectura, y pedía que le envíen libros y periódicos. Juan Seoane, un preso aprista acusado de ser cómplice en el intento de asesinato del presidente Sánchez Cerro, escribió una novela, a la cual me voy a referir más adelante, Hombres y Rejas, novela testimonial, y ahí también varias veces menciona la hostilidad de los guardias hacia los presos apristas, prohibiéndole la lectura, requisándole los materiales que lograban introducir y en general convirtiendo la falta de material de lectura en una especie de castigo adicional al que ya estaban padeciendo dentro de la cárcel. Víctor Villanueva, un ex oficial de simpatías apristas que luego renuncia al partido aprista del año 48, escribió en su diario en febrero de 1949, 28 de febrero: no han dejado entrar ni periódicos. Sin embargo, el contrabando funciona, dice. Los diarios no dicen nada. ¿Qué pasa? Seguramente ganas de fastidiar y nada más. Y luego en diciembre de ese año, en otra entrada, refiriéndose al castigo que lo habían enviado, dice: he pasado mi cuarto día aislado del mundo y solo conmigo mismo. Esta mañana sentí una sensación de asfixia al despertar y ver las paredes negras que me rodean. Tuve que dominarme y tendré que hacer un gran esfuerzo de voluntad para que no me ganen pensamientos que puedan degenerar en psicosis fatales. La lectura me ayudaría mucho, pero me temo que no dejen pasar los libros que puedan traerme. Esto es horrible, necesito leer, escribe Gustavo Valcárcel, el poeta, a su esposa en una carta escrita en la cárcel en julio de 1950. Y hay muchas otras citas que voy a saltarme por cuestiones de tiempo, pero en todas ellas queda reflejada la angustia de los presos cuando se les negaba el acceso a la lectura. Sin embargo, y pese a esto, también hay suficiente evidencia de que pese a todo, bajo determinadas circunstancias, los presos políticos sí podían acceder a la lectura. Digamos, nunca se consideró una especie de derecho adquirido, siempre se vio por parte de las autoridades a la lectura como una especie de práctica subversiva, ¿no? Que podía generar problemas, pero hay evidencia suficiente de que hubo momentos, a veces largos, en que los presos políticos sí podían acceder a la lectura. Basadre estuvo preso en 1927, recordaría años después: con la lectura aquellos días se hicieron más cortos e interesantes. Y confiesa, y esa es una confesión que varios han hecho, que por fin pudo leer En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, porque tenía todo el tiempo del mundo, ¿no? Como todos saben, son 7 volúmenes bastante gruesos los de Marcel Proust. Incluso Seoane, que ya mencioné, se quejaba de la falta de lectura, menciona también que a veces le permitían, digamos, recibir materiales. José María Arguedas, que estuvo detenido en el Sexto con José Ortiz en 1937-38 por participar en una protesta, recibía libros y revistas de parte de las hermanas Bustamante, y
hay otras. Víctor Villanueva en su diario registra varias de sus lecturas. El poeta Gustavo Valcárcel recuerda que durante uno de los periodos de prisión compartió celda con otros 4 detenidos con quienes leyó en voz alta. Esa es otra idea interesante. Es decir, la lectura se convertía en algunos casos en una práctica colectiva, ¿no? Había un ejemplar de un libro y eran varios los presos en una celda o en un área de la cárcel, entonces había que leer en voz alta para que todos puedan aprovechar. Valcárcel cuenta cómo él leyó también a Proust en voz alta. De hecho, hace unos días conversé con Rosina Valcárcel, hija del poeta Gustavo Valcárcel, y me contaba que algunos de los tomos de Proust que leyeron en la cárcel sobrevivieron. Gustavo Valcárcel se los prestó a Armando Villanueva del Campo, y luego, años después, Armando Villanueva le regaló a Rosina 2 de los tomos de Proust que Villanueva, Valcárcel y otros presos apristas de entonces habían leído en la cárcel. Al parecer esos 2 tomos lamentablemente han desaparecido en alguna mudanza familiar, pero digamos, la práctica de lectura se convertía en un mecanismo que iba más allá de solamente una relación individual entre el preso y el libro. Bueno, hay otros casos de Alcides Espelucín. Hay un caso interesante de Alfredo Sacco, un preso aprista también, que ha escrito sus memorias y tuvo la disciplina y la paciencia de llevar una lista de los libros que leyó. Y cosa interesante, leyó a Mariátegui, a Marx, el antiimperialismo de la Torre, libros a la Revolución Mexicana, es decir, libros que obviamente podían considerarse subversivos, pero que él pudo acceder a ellos siendo un preso político durante una de las dictaduras que azotaron el Perú en el siglo XX. 61 libros leyó Sacco en 16 meses, y en sus memorias dice que él tiene toda la lista completa de los libros. Bueno, hay muchos otros ejemplos, pero voy a avanzar. En los 60 lo mismo, numerosos militantes de izquierda, como ustedes saben, que sufrieron prisión, sea por haber sido parte de movimientos guerrilleros o por haber sido acusados de formar parte de movimientos subversivos, circulaban muchos libros. De pura casualidad yo encontré uno que... perdón, bueno, este es el libro en una incursión por librerías de viejo compré un ejemplar de una antología poética de Miguel Hernández, el poeta español, el que murió en la cárcel precisamente. Y bueno, pues llego a casa y empiezo a revisarlo, y en la última página encuentro esto, y es un poema escrito a mano y firmado por Arturo Corcuera, y dice en la prisión 1961. Y entonces quise confirmarlo y le pregunté a Corcuera, y él reconoció la letra y reconoció el contexto. Había habido una protesta contra Estados Unidos, si mal no recuerdo, a raíz de lo de Cuba, y muchas activistas, intelectuales, estudiantes fueron detenidos, y empezaron a circular libros dentro de la prisión, entre ellos este de Miguel Hernández, y quedó además un poema que escribe Corcuera dentro de la prisión. Héctor Béjar, que también estuvo preso cuando fue detenido a raíz de los sucesos de la guerrilla, fue recluido en una celda individual y pudo tener acceso a lo que él una vez me contó, según él, era la mejor biblioteca personal en lengua francesa de ciencia política en el Perú. Para burlar un poco el control, sus amigos le llevaban libros en francés, y él tuvo en su celda una pequeña biblioteca muy selecta de sobre todo literatura política en francés. Luego hay otros testimonios más recientes. Yehude Simon, por ejemplo, que estuvo detenido, como ustedes saben, muchos años, acusado de ser parte de un movimiento subversivo, fue designado bibliotecario del penal Castro Castro, y con la ayuda del padre Lanciers logró una importante donación de libros, y a partir de ahí hubo todo un esfuerzo de promover la lectura, en fin. Alberto Gálvez Olaechea, un líder del MRTA, que seguramente ustedes han escuchado, ha contado de uno de sus libros,
varias de las lecturas que pudo realizar en la cárcel, Italo Calvino, Michael Moore, incluso un libro del actual director del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, que es un antropólogo que ha escrito un libro sobre la cárcel, pues Guadalupe Sorrechea lo leyó allí durante su encierro. Hay algunos estudios sobre la circulación de libros en la prisión, y en algunos casos han sobrevivido estos libros. En el Perú es muy difícil encontrar los libros. Ya conté el ejemplo de Proust, de los libros de Proust perdidos. En Sudáfrica, hace poco han editado un libro muy bonito sobre los libros que leían los presos del Congreso Nacional Africano, Mandela y sus compañeros. Y hubo un momento en que lo único que les permitieron leer fue a Shakespeare. Entonces tenían un volumen gordo de obras completas de Shakespeare que circulaba entre ellos. Lo leían en voz alta, lo discutían. Terminaban haciendo un debate político, utilizando a Shakespeare como motivación. Ese ejemplar, que además los presos escribían sus comentarios y sus reacciones en los márgenes, ese ejemplar ha sobrevivido, ¿ya? Y lo han escaneado, han hecho una edición parcial, facsimilar de este libro, y hay un estudio sobre las prácticas de lectura de los presos en Sudáfrica. En el Perú, digamos, estoy seguro que existen por allí, pero es muy raro. Tuve la suerte de que un amigo mío, Tito Rodríguez Pastor, fuera el recipiente de una donación de libros de la familia de José Melgar. José Melgar fue el joven aprista que en 1932 atentó contra Sánchez Cerro, ¿no? Quien fue detenido junto con Juan Seoane. Y bueno, pues lo condenaron a muerte, luego le conmutaron la pena por 25 años de penitenciaría. Y él pasó 13 años por lo menos en el Panóptico. Y dentro de la donación que le hizo la familia de Melgar aparecen algunos de los libros que pertenecieron a José Melgar mientras estuvo en la penitenciaría de Lima, y creo que aquí está, por ejemplo. Y nuevamente se repiten los temas, son algunos de ellos sobre temas carcelarios. Ante la Corte Marcial, un libro de un chileno, Carlos Vicuña, publicado en 1931 en Chile, y pueden ver la firma de José Melgar, Penitenciaría de Lima. No alcanzo a ver la fecha, pero bueno, está su nombre, y o sea, es un ejemplar que él lo tuvo en sus manos mientras estuvo preso. El siguiente es otro del mismo autor, nuevamente sobre la prisión política. En las prisiones políticas de Chile, 4 evasiones novelescas, Editorial Nacimiento, y nuevamente la firma de José Melgar, Penitenciaría de Lima, no recuerdo, 42, 1942. Creo que hay uno más. Este es un libro que le dedican a Melgar, pueden leer ahí, para Pepe Melgar, condiscípulo del Deutsch, ¿no? El colegio alemán, me imagino, donde aprendimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y 1933. Hay otros más. Es interesante que Melgar conservó estos ejemplares en sus manos en la cárcel, le ponía su nombre, lo cual significa que el nombre y la fecha, lo cual significa que a pesar de todo, siendo él un prominente preso político acusado de terrorista por el atentado, pudo tener acceso a estos materiales, y algunos de ellos, como vemos, directamente relacionados además con el tema de la prisión política, ¿no? Lo cual revela, no quiero exagerar por supuesto, pero revela que había en ciertos momentos y en ciertos niveles cierta permisibilidad respecto a la lectura de materiales dentro de la cárcel. Ahora, voy a saltar esta sección, voy a mencionar nada más rápidamente. La lectura no tenía solo que ver con, digamos, cuestiones ideológicas, políticas, de disfrute estético, sino muchas veces con cuestiones mucho más prácticas, ¿no? Los presos políticos se organizaban, los apristas organizaban las universidades populares de González Prada dentro de las cárceles, presos comunistas organizaban talleres, José María Arguedas daba clases en la cárcel, dirigentes sindicales daban clases de sindicalismo, hay mucha evidencia, Arturo Sabroso habla de esto en alguna de su correspondencia. De manera que la circulación de libros al interior de las prisiones muchas veces tenía que ver también con estos esfuerzos educativos, vamos a llamarle así, que estaban dirigidos
sobre todo a los presos políticos, pero en algunos casos también a los presos comunes. Por lo tanto, nuevamente, la práctica de lectura dejaba de ser digamos, una actividad estrictamente individual y pasaba a ser parte de distintas formas de convivencia e incluso de socialización al interior de las prisiones. Bueno, y ya para cerrar, voy a la tercera sección, que creo que es la más larga, pero voy a tratar de recortarla, que es sobre la escritura en la cárcel. Y bueno, a lo largo de la historia, pues los presos han utilizado distintas formas de escritura, a veces toleradas por las autoridades, a veces de forma clandestina, y que van desde el graffiti en las paredes hasta ensayos de filosofía y grandes obras literarias, pasando por poemas, ensayos, comunicados, artículos de denuncia, canciones, cuentos, etc. Probablemente la forma más común de escritura dentro de la cárcel ha sido la epistolar. La escritura de cartas siempre ha satisfecho una serie de objetivos para los presos, una forma de comunicación con familiares, amigos, jueces, abogados, copartidarios, autoridades, medios de comunicación, etc. Incluso aquellos que no podían escribir utilizaban las cartas, pagándole a alguien o pidiéndole a alguien que escriba por ellos. Hay suficiente evidencia de esto. Y por supuesto hay algunos personajes históricos cuya correspondencia carcelaria ha sobrevivido, digamos Gramsci, por ejemplo, ¿no? Leer el volumen de cartas de la prisión de Gramsci es un ejercicio muy interesante porque cada carta es prácticamente un ensayo. Hay algunas de corte más íntimo, habla de la familia, de sus hijos, etc. Pero hay algunas que son ensayos de teoría política, digamos, ¿no? Algunas de estas cartas podían tener objetivos muy concretos, conseguir algo, tramitar algún pedido, etc. Pero en otros casos digamos, eran mucho más elaboradas y reflejan la manera como los presos ven el mundo desde la celda de la cárcel. Es muy difícil encontrar cartas de presos comunes. Yo he encontrado algunas en los archivos de la Dirección General de Prisiones, pero muy pocas, y las que encuentro son las que han sido requisadas. Si no están es porque se escribieron y pasaron, y sus familiares las recibieron, y quizás se deshicieron de ellas. Las que he encontrado son las que fueron requisadas. Entonces es un universo muy pequeño el de la evidencia. En el caso de presos políticos hay más, pero no tanto tampoco. No hay colecciones de cartas que podamos utilizar para reconstruir. Hay algunas fragmentarias. Cartas de Águila Torre, cartas de Arturo Sabroso en el archivo de Víctor Villanueva he encontrado también algunas cartas, en fin. Pero, digamos, la escritura de cartas y su contraparte, que es la lectura de las cartas recibidas, para todos los presos, los políticos y los comunes, los letrados y los iletrados, era una parte, digamos, sustancial de la vida cotidiana. Muchas veces he encontrado el testimonio de lo duro que es ver que llega el cartero y que no tiene una carta para el detenido o la detenida, ¿no? Es decir, no nos debe costar mucho imaginar lo que debe ser el aislamiento. Hoy, por supuesto, esto ha cambiado. Ya nadie escribe cartas, ¿no? Ya mandan un text o una llamada o correo electrónico o Facebook. De manera que ya la importancia de la carta escrita en papel que es remitida ha ido declinando. Y bueno, pues en la versión completa del ensayo hay muchos ejemplos. Aparte de las cartas, hay otro tipo de escritos, panfletos, volantes. He encontrado evidencia de cómo circulaban clandestinamente dentro de las cárceles y a veces desde dentro hacia afuera y viceversa. Cuadernos escritos a mano, periódicos escritos a mano o impresos, digamos, precariamente. Los destinatarios eran otros militantes, a veces la opinión pública. En el Sexto, por ejemplo, en los años 30, dos presos apristas, José Barreto y Luis Negreiros, el padre de, no sé si es ahora congresista, pero el padre del dirigente aprista, que fue un dirigente sindical muy conocido, escribía una publicación satírica titulada El Piojito, ¿no?
en la cárcel y la hacían circular, ¿no? Y Ricardo Temoche, que es el que cuenta esta historia, dice que con ese boletín, digamos, combatían la debilidad, el oportunismo y la cobardía. En otro caso, en los bolsillos de un preso de la Cárcel Central de Varones se encontraron una serie de documentos, incluyendo una especie de boletín manuscrito titulado Cuaderno Aprista y un volante titulado Una moral sin dogmas, firmado por Julio Portocarrero, un conocido sindicalista, líder sindical peruano. Entonces hay, digamos, una serie de publicaciones efímeras que la mayoría de las cuales han desaparecido, llegaron a su destino y luego en épocas de clandestinidad pues había que destruirlas porque era la evidencia que podría condenarlos a ellos. Pero quiero llamar la atención sobre esta forma, digamos, subrepticia de escritura que es muy difícil de reconstruir pero que existió, ¿no? Y yo confío que poco a poco vayan abriéndose archivos, tanto policiales como privados, de familias que puedan tener materiales y que puedan servirnos para reconstruir todo este universo de publicaciones. Poemas y canciones, obviamente, también forman parte de esta práctica de escritura. Hay cantidad de ejemplos, desde Serafín del Mar hasta Magda Portal, en los años 30, 40. Un caso bien interesante, yo he encontrado solamente una referencia, pero no me sorprendería que haya sido mucho más frecuente, es que César Lévano cuenta que cuando él estaba detenido y no le querían dar ni papel ni lápiz, él escribía poemas en su mente, es decir, iba construyendo los versos y memorizándolos, ¿no? Repitiéndolos frecuentemente, ¿no? Porque no tenía, y luego claro, una vez que sale de la cárcel se lo ha grabado en la memoria y puede luego transcribirlo. En Uruguay hay un caso parecido de un escritor que escribió una novela corta, digamos, utilizando su memoria, sin lápiz ni papel. Es digamos, un aspecto bien interesante de la escritura, pero que en realidad no es sino un ejercicio de la memoria. Y luego, bueno, pues hay varios otros ejemplos. En los años 70, Horacio Ceballos, el dirigente sindical, escribió poemas, se publicaron luego un par de libros de poesía. El poeta cusqueño Luis Nieto también pasó varias veces en la prisión y en el CEPA estuvo y escribió poemas que luego fueron publicados. Y hay, en fin, varios otros ejemplos. Luego paso a hablar en otra sección sobre los diarios, que es otra de las prácticas de escritura dentro de la cárcel. Lamentablemente, nuevamente, no han sobrevivido muchos. Varios presos políticos mantenían diarios, pero eran requisados con frecuencia. Armando Villanueva tuvo un diario que fue requisado varias veces, sobrevivió 1 o 2 cuadernillos. Víctor Villanueva, creo que tengo una fotografía. Este es 2 de los libretas, me las facilitó la familia de Víctor Villanueva, los diarios que escribía el mayor Villanueva en la cárcel, y en la siguiente hay una foto de una de las páginas, y allí obviamente los presos registraban de todo un poco, ¿no? Cosas personales, familiares, reflexiones, acontecimientos del día, etc. Ahora, más allá de esto, ha habido casos en los cuales la escritura, digamos, ha desafiado las condiciones de aislamiento y se han producido, en algunos casos, libros muy importantes que han sido escritos en la prisión. En el caso mundial y latinoamericano hay muchísimos ejemplos. En el caso peruano, voy a mencionar unos cuantos porque ya estoy abusando del tiempo. El caso de Juan Seoane es muy interesante. Juan Seoane era un juez, hermano de Manuel Seoane, el líder aprista. La pistola con la que José Melgar intenta matar a Sánchez Cerro pertenecía a Juan Seoane. Él fue acusado de ser cómplice del asesinato y es condenado a muerte y luego a 25 años de penitenciaría. Y allí escribe esta desgarradora novela titulada Hombres y Rejas, que es sacada clandestinamente del panóptico y luego los presos apristas exiliados en Chile la rearman, digamos, y sale publicada en la editorial Ercilla. Esta es la
la falsa carátula del libro con prólogo de Ciro Alegría, de la primera edición. Varios militantes apristas escriben en la cárcel textos de combate. Rómulo Meneses, por ejemplo, tiene un libro titulado Por el APRA, en la cárcel al servicio del Partido Aprista Peruano, publicado luego por la editorial Atahualpa. Serafín del Mar, poeta y novelista, escribe también un par de novelas en prisión. Alfredo Sacco, a quien ya mencioné, escribió un tratado sobre la tierra en el Perú, en el cual incluso intenta cuestionar algunas de las tesis de Mariátegui. Cox y Muñiz tiene un libro sobre el petróleo, escrito también en la cárcel. Arturo Sabroso escribió piezas de teatro revolucionario durante los 4 años que pasó en el Frontón. Manuel Moreno Jimeno, poeta, escribió también en el Frontón 2 libros, Así bajaron los perros y Los malditos, publicados en 34 y 37. En la década del 60, y estoy saltándome varios ejemplos, pero tengo que ir terminando, varios líderes, dirigentes de izquierda que pasaron por la cárcel también produjeron textos valiosos. Hugo Blanco, el conocido trabajo Tierra o Muerte. Genaro Ledesma, el dirigente abogado sindicalista, fue detenido y escribió un libro titulado Complot, 1963. Y luego, de hecho, fue elegido diputado estando en la cárcel, y el titular del diario, cuando sale, dice: fueron liberados presos de redada. Genaro Ledesma salió del Frontón con barba y un libro escrito. Carlos Malpica escribe también parte de su libro Guerra, muerte al latifundio, y Héctor Béjar produce en la cárcel el libro Perú 1965, una experiencia guerrillera, a propósito de las experiencias que él tuvo en el Ejército de Liberación Nacional. Esta es la carátula y la primera página del libro de Ledesma Izquieta, Complot. Y luego viene, este es el Hugo Blanco, y esta es la edición cubana del libro de Béjar. En años recientes, como ustedes saben, también dirigentes y militantes de los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA han producido también libros y otros escritos desde la cárcel, libros que tenían un claro objetivo, una especie de testimonio de parte sobre su participación en la guerra interna y un intento de convencer a la opinión pública de la necesidad de una solución política a la situación carcelaria. Estamos hablando de libros dossier, digamos, no son libros orgánicos, ¿no? El de Polay, el de Galvez Olaechea y el de Abimael Guzmán son libros, como dice Galvez Olaechea de su libro, es un ajuste de cuentas con ciertos aspectos de mi pasado, un intento de comprensión y explicación. Este libro, dice Galvez Olaechea, se asemeja a un expediente judicial. Y Polay define su libro como un libro dossier, un pequeño esfuerzo por hacer llegar a nuestro pueblo una visión objetiva de lo que ha sido nuestra historia judicial. Es una compilación de alegatos judiciales, ensayos, reflexiones, etcétera, producidos por 3 de los más importantes líderes, digamos, de estos movimientos subversivos. Bueno, al mismo tiempo, otros militantes han intervenido también en la producción de textos escritos. Esto merecería una charla aparte, pero creo que la parte más importante de esta producción son los testimonios que ellos enviaron a la Comisión de la Verdad. En el archivo de la Comisión de la Verdad están de puño y letra, digamos, muchos de los testimonios de los militantes de estos grupos. Pero también hay talleres, se han formado talleres de escritura, de poesía, y han producido cuentos, algunas antologías que se han publicado. Muchos de estos cuentos se refieren a episodios de violencia política, en algunos casos ensalzando las acciones de los grupos armados, y revelan un afán por justificar el alzamiento de estos grupos. En algunos casos con detalles bastante escabrosos y fuertes, pero allí está, como producción, digamos, testimonial por parte de algunos militantes. Voy a mostrar rápidamente, este es el libro de Guzmán, luego el de Galvez Olaechea, escrito en la prisión, luego el de Polay, en el banquillo,
y luego una antología de cuentos, Camino de Airabamba, que son cuentos escritos por presos detenidos a raíz de estos sucesos. Voy a contar rápidamente nada más el proceso de escritura para cerrar, en el caso de Seoane y en el caso de Béjar, que me parece interesante. Seoane escribe su novela en pedazos de papel minúsculos, como envoltura de cigarrillos, trocitos de papel, con una letra milimétrica, para poder poner la mayor cantidad de texto en espacios muy pequeños y luego se puedan enrollar estos papeles y puedan ser, digamos, sacados de la prisión sin que lo noten, ¿no? Las condiciones eran muy duras para Melgar, estaba aislado, recibía solamente la visita de su familia y a veces muy espaciada, con escasa luz, y él no era un escritor, él se hizo escritor en la cárcel, ¿no? Este es, digamos, quizás uno de los casos más heroicos, por llamarle de alguna manera, de la producción de un libro que además es una gran novela producida en la cárcel. El otro caso es el de Béjar. A Béjar, un amigo suyo, el pintor Gerardo Chávez, le regaló una máquina de escribir, ¿no? Y que él usó para redactar lo que iba a ser al principio un informe sobre la actividad de los guerrilleros, y luego se convierte en un ensayo que él manda al concurso Casa de las Américas en Cuba y gana el premio. Cuando yo le pregunté si no lo hostilizaban mientras escribía este texto, me dijo, no, todo lo contrario. Mientras los guardias escuchaban que yo estaba dándole a la máquina de escribir, se quedaban muy tranquilos, porque significaba que yo estaba en la celda, ¿ah? No estaba tratando de escaparme, ni tampoco conspirando con otros presos o armando algún tipo de problema. Entonces, claro, él pudo escribir, no diré que en condiciones óptimas, pero ciertamente en condiciones bastante mejores que las de otros de los autores que he mencionado. Como dije, el manuscrito fue enviado y generó un escándalo, porque luego se entera por entonces ya presidente Velasco, ¿no? Que no solamente un preso había escrito un libro en la cárcel, sino que además había podido sacarlo de la cárcel, enviarlo a un concurso y ganarse el premio en La Habana. ¿Qué conclusiones podemos obtener luego de revisar todo este corpus de escritura carcelaria? Naturalmente estamos frente a una gran diversidad de temas y autores, de coyunturas políticas y objetivos, de géneros y formatos. No todos los que escriben en la cárcel escriben sobre la experiencia del encierro, pero sí predominan claramente los textos de corte político y testimonial. Hay un afán de explicarse y denunciar, una urgencia de desenmascarar los regímenes opresivos que habían llevado a los autores a prisión, pero quizás por sobre todas las cosas, un deseo de ofrecer un testimonio sobre la propia actuación política de los protagonistas. Es el caso de las cartas, manifiestos y libros escritos por apristas y comunistas de las décadas del 30 y 40, el caso de Hugo Blanco y los diferentes guerrilleros de los años 60, o los presos de Sendero Luminoso y el MRTA en años más recientes. Estamos frente a una literatura de denuncia y de combate, de resistencia frente a la imposición de un orden represivo. Hay otro grupo de escritos de análisis y denuncia social, algo menos personales y más sociológicos, pero igualmente comprometidos con causas políticas y reivindicaciones sociales. Finalmente están las obras literarias, novelas, cuentos y poemas, que por lo general no se apartan de la denuncia, aunque también adoptan a ratos un tono intimista y subjetivo, tocando temas como el amor, la soledad, la belleza y la solidaridad. A manera de conclusión, la historia de las prisiones y la historia del libro y la palabra escrita, como hemos visto, se entrecruzan más frecuentemente de lo que solemos imaginar. Libros y otros materiales impresos y de lectura circulaban entre los presos en varios formatos y bajo diversas circunstancias. Libros y revistas impresos en los talleres de la penitenciaría, tomados en préstamo de las bibliotecas de las prisiones, traídos desde fuera, sea abierta o clandestinamente, o enviados, a veces secretamente, como manuscritos hacia el mundo exterior para ser impresos y difundidos. La lectura era a veces estimulada y a veces prohibida, pero casi nunca pudo ser completamente suprimida. La lectura constituyó para una amplia gama de reclusos, tanto comunes como políticos, un componente central de la experiencia de la prisión.
Ángel Rama propuso el concepto de ciudad letrada para entender el funcionamiento de las sociedades latinoamericanas en las que la escritura servía para legitimar la autoridad y el dominio de sectores minoritarios cuyo poder se ejercía marginalizando a diversos grupos subalternos como indígenas, negros y mujeres. Esa fortaleza docta, como la llamó Magdalena Chocano en un estudio sobre México colonial, aparece virtualmente impenetrable en la defensa de sus privilegios. Ella impone el poder de lo escrito sobre lo oral, de lo urbano sobre lo rural y de lo europeo sobre lo indígena. Al margen de las reservas que muchos han expresado respecto de las limitaciones de este modelo para entender las sociedades latinoamericanas, resulta claro que a lo largo del siglo XX, como ha postulado Jim Franco en un notable libro, ese viejo modelo patriarcal, autoritario, excluyente, urbano y europeizante entró en crisis en virtud de los asedios a que se vio sometido por la irrupción de varios actores, autores y formas de producción cultural. La literatura testimonial, el feminismo, la temática gay, la producción intelectual en lenguas nativas, la oralidad, la cultura de la calle, entre otros. Géneros y autores subalternos han conducido, si no a la desaparición, ciertamente sí a la crisis de la ciudad letrada, sus valores y sus jerarquías culturales. La producción cultural al interior de la prisión, creemos, y que no se limita a lo que yo he explicado, sino que tendría que incluir también la jerga carcelaria, los tatuajes, las canciones, los grafitis, la producción gráfica de caricaturas, etc. Si bien de alguna manera reforzaba las premisas de la ciudad letrada, con la autoridad atribuida a autores y libros canónicos, por ejemplo, también la subvertía al incorporar voces, temas, interpretaciones, géneros y formatos que diversifican y expanden los alcances de los debates públicos y ponen con fuerza el universo de la prisión, la injusticia, el sufrimiento y la represión en el centro de las preocupaciones intelectuales y políticas. Se trata casi siempre de una literatura de resistencia y de combate que invita a cuestionar las verdades oficiales y promueve una mirada desde el otro lado, desde el interior de los muros y rejas que contienen esos espacios en los que seres humanos son sujetos a mecanismos punitivos casi siempre arbitrarios e injustos. Muchas gracias.